Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy continuaremos con el tema de músculo esquelético. Hoy dedicaremos un- una clase al tema de fracturas, ya que son una de las lesiones más frecuentes que ustedes encontrarán del sistema musculoesquelético. Cuando hablamos de fracturas, hablamos de pérdida de sustancia o continuidad de sustancia, como dicen. Eh, y las fracturas pueden ser múltiples, a tal razón de que hay subclasificaciones, clasificaciones, nombres específicos de acuerdo al su descubridor. Existen tanta variedad de nombres, tanta variedad de interpretaciones, tanta variedad de manejos en una misma fractura, pero al final, y lo más importante, es poder clasificarlas. Aquí hablaremos de términos generales. Hay especificaciones, trataremos de no tocar eso, porque ya es profundizar directamente en las fracturas, profundizar en clasificaciones, y nuestro objetivo no es tanto eso, sino que ustedes puedan interpretar en una forma lo más sencilla posible la existencia de una fractura. Dependerá de la especialidad, de dar la clasificación, su manejo, tratamiento y pronóstico. En términos generales, hay diferentes tipos de fracturas. Hay fracturas oblicuas, comminutas, en espirales, compuestas, en tallo verde, transversas, simples. Los nombres los adquieren dependiendo la localización, dependiendo la edad y dependiendo si hay una o más fracturas. Es importante todo ese sistema de clasificación en el momento del manejo de un paciente. Hay fracturas en adultos y fracturas en niños. Por lo tanto, es importante clasificar qué tipo de fractura estamos viendo, si es un niño, un adolescente o un adulto. Cuando estamos viendo fracturas en niños, siempre es importante hacer todo un examen físico, una buena anamnesis, porque hay que determinar si la fractura es simple, compuesta o hay la existencia de posibilidad de maltrato infantil. Entonces, las causas más comunes cuando uno pregunta de las fracturas son por caídas de alturas, por accidentes automovilísticos, por golpes directos en bicicletas, en patinetas, etcétera. Pero nunca hay que olvidarse del maltrato infantil. ¿Cómo poder sospechar esto? Bueno, es común en las fracturas en muñecas, antebrazos y piernas en los niños, pero no son frecuentes las fracturas de fémur, húmero, costillas, cráneo, mandíbulas. No son lugares como para poder considerar una simple fractura. La mayoría de los niños tienen la capacidad de movilidad y evitan impactos de mayor amplitud. Por lo tanto, las ubicaciones que antes describí son las más frecuentes. Si existen fracturas en costillas, siempre debe de investigarse más concienzudamente cómo fue el mecanismo de trauma. Claro, si es un accidente automovilístico es evidente, ¿verdad? Pero si nos vienen con una historia de que se cayó de una grada y viene con fractura de cráneo, costillas, ya hay que investigar un poco más. También existen las fracturas por fuerzas repetitivas, ¿verdad? O las microfracturas, ¿no? Estas microfracturas pueden ser en pie, en tobillo, en tibia, en cadera, dependiendo de los deportes. Cosas a observar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de si les tocara en alguna ocasión recibir una llamada telefónica de un pariente, un familiar. Entonces hay que hablar con idiomas más entendibles muchas veces para ellos y ustedes lo transforman al lenguaje médico. Pero preguntas como ¿qué extremidad es? ¿Está cerca de una articulación? ¿Está hinchada?
¿Hay algún sangrado o un hematoma? Hematoma sí lo entiende la mayoría de la gente. ¿Hay dolor intenso ahí? ¿Hay adormecimiento o hormigueo? La gente lo entiende como entumecido, que definitivamente es un trastorno neurológico. ¿Está la piel rota o no? ¿Se mira el hueso o no? ¿Hay limitación de movimiento del paciente o incapacidad para mover las extremidades? Entonces, todo eso nos indica qué tipo de trauma es, hasta qué nivel es y hasta considerar si es abierta o cerrada. Si nos toca estar recibiendo una llamada, pues que es importante indicar a las personas, ustedes también lo saben o lo deben de saber, no mover a la persona, eh, mantener estabilizada a la persona mientras se llega al lugar, si a ustedes les toca moverse. Eh, si hay posibilidad de una lesión de la columna, que no intenten enderezar el hueso, así se les dice completamente, no. Si hay una deformidad, no trate de corregirla, no trate de reubicar los huesos, no compruebe la fuerza. Si hay una fractura transversa y comprueban la fuerza, la desplazan y la hacen cabalgada. Todos esos conocimientos se deben de manejar y entender cuando estamos hablando de fracturas. Cuando tenemos el término de fractura, hay que saber si es una fractura expuesta o abierta o una encamisada o cerrada. Eso es importantísimo porque cambia la conducta del manejo de los pacientes. Recuerden, una fractura abierta ya implica infección. Y si hay infección, significa manejo con antibióticos, lavado y una serie de cosas más. Entonces sí es importante mucho eso. Lo que les hablé ahorita, sí era abierto o cerrado. Las fracturas cerradas o encamisadas son aquellas fracturas que el hueso no compromete la piel y que se encuentran, como su nombre se dice, encapsuladas o adentro del tejido y no permitirá la entrada de una infección o de una alteración externa. Entonces, por eso es importante clasificarlo. Desde el momento que ustedes ya la ven que es abierta, pues ya saben que requerirá manejo más complicado, hospitalización y una serie de cosas. Entonces, en términos generales, vamos a clasificar las fracturas en 4 tipos. 2 de ellas que pueden ser manejo conservador y 2 de ellas que definitivamente son de manejo quirúrgico. Las primeras 2, la fractura transversal y oblicua, pueden ser manejo conservador. La transversa es la fractura más ideal que uno requiere porque lo más que hacen es cabalgarse o angularse. En muchas ocasiones van a ver que en las emergencias se ponen medicamentos relajantes que provoquen que el músculo se estire y ustedes traccionan la fractura y la alinean. Y se pueden dar el lujo de tener una pequeña angulación, no más de 5 grados en un paciente adulto y no más de 15 grados en un niño. ¿Por qué? Porque la remodelación ósea lo va a alinear en un momento determinado. Las fracturas oblicuas se mantienen, se traccionan, se ponen una guata de yeso o un tubo de yeso y eso las alinea y hay que dejar el proceso de regeneración del hueso. No así las otras 2, la espiral y la comminuta. La espiral es una fractura que termina en punta de corte, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como en este caso. Hay una punta superior y hay una punta inferior. El ángulo es tan largo que el desplazamiento es fácil de las estructuras. El problema es que en el desplazamiento las 2 puntas van disecando los tejidos. Pueden ser tendones, músculos, fascias, vasos o nervios. Y las lesiones son severas. Por eso es que el manejo es quirúrgico. En la mayoría de casos hay que poner tutores para mantener estabilizada y poner un clavo intermedular. En el caso de la comminuta hay pérdida total de sustancia
con formación de fragmentos, lo que hará que el fragmento proximal y el distal traten de unirse y estos se aplasten. Esto genera un acortamiento. Por lo tanto, el procedimiento quirúrgico en estos pacientes es más lento. Hay que poner clavos, tornillos acá, y acá un tutor externo que va aumentando el espacio progresivamente y esta pérdida de tejido se rellena con cemento o se puede rellenar con tejido óseo, de médula ósea. Y la recuperación son extremadamente lentas, estamos hablando de meses. Entonces es importante considerar todo eso. Aquí les tengo las explicaciones de lo que son las fracturas. Aquí habla de la cominuta, que son pequeños fragmentos, ¿verdad? Con pérdida de sustancia, que acortan la distancia del hueso. Aquí tenemos una en espiral. Se dice en espiral porque la fractura va alrededor de la circunferencia del hueso y eso le da mayor capacidad de tener un corte de estructuras adyacentes. La fractura oblicua, como se lo dije al principio, tiene una área de menor oblicuidad, por lo tanto el deslizamiento es menor y se puede quedar impactada una con la otra. La atracción en sala de operaciones y la colocación del clavo intermedular hace que ésta se alinee adecuadamente. La transversa es la más ideal, dependiendo del hueso que esté fracturado. Puede ser conducta completamente conservadora o quirúrgica. Eso dependerá de la edad, del peso, de la posición de la fractura. Es como más estable si es en el tercio medio, con la colocación del yeso, menos estable si es en la metáfisis, porque se puede angular mucho más fácilmente. Eso es importante en el momento que se está determinando el tipo de fractura. Aquí tenemos una imagen radiológica de una fractura. Esta fractura no es sencilla, es una fractura compleja. Si bien es cierto, hay una fractura del radio. El radio tiene una fractura transversa, miren. Pero ¿cuál es el problema? Está cabalgada. Cabalgada es que el pedazo proximal se fue por encima del pedazo distal, aproximadamente 2 centímetros encima. Además de eso está angulada. Si ponemos una línea acá y otra línea acá, formamos un ángulo. Y para compensar esta fractura cabalgada, lo que hizo el cúbito es desplazarse. Entonces esto es una luxofractura transversa del radio, cabalgada y angulada. ¿Ven cómo es compleja la fractura? ¿Verdad? Hay un montón de cosas que decir, ¿verdad? Y la angulación hay que decirla si es antero-posterior o lateral. En este caso es una angulación lateral. Una angulación cubital. Cubital porque la angulación está hacia acá. Entonces todo eso es importante en el momento de descripción de los estudios. Lamentablemente antes no se tenía el manejo de los celulares, ni todos los celulares tenían cámara que permitían ahora enviar las fotos al médico o tratante a su casa y que él pueda interpretar más fácilmente. Antes se tenía que describir qué es lo que uno estaba viendo en la radiografía y así tomaba las decisiones el médico especialista de movilizarse. Entonces, como ven, las cosas han cambiado mucho. Aquí tenemos otra fractura. Aquí tenemos una fractura oblicua, impactada del peroné, que está angulada en la proyección lateral, una angulación posterior. ¿Por qué está angulada? Porque tiene una fractura en espiral. Miren el trazo largo. Miren en la proyección AP, se mira un corte aquí abajo y otro arriba. Eso nos está diciendo que es en espiral, que está dando la vuelta. ¿Y por qué no se ha desplazado todavía? Porque esta fractura la está sosteniendo o la está deteniendo. Una vez que se venza esta fractura y se angule más, el desplazamiento
de los fragmentos va a ser mayor y la posibilidad de lesión nerviosa tendinosa vascular será mucho, mucho más alta. Aquí tenemos una fractura, que es la que ustedes ven con mucha frecuencia en las emergencias. Pues se mira aparatosa, en realidad está deformando. Ahí pasan tendones y probablemente el dolor ha de ser intenso. Es de manejarlo lo más rápidamente posible porque este paciente puede tener compresión nerviosa y si tardan más de una hora, posiblemente la lesión sea irreversible. Algo importante en esto es definir si esta lesión es abierta o cerrada. Hay mucho sangrado, aparentemente sí, pero lo que hay que fijarse en estas puntitas que están aquí, esta puntita blanca que está aquí, es una punta de hueso. Es pequeña, pero ya eso simboliza que es una fractura abierta. Por lo tanto, requiere sala de operaciones, requiere limpieza. La rayos X nos va a decir cuántos fragmentos son, si es en espiral y cuál es el manejo más adecuado para este paciente. Importante ver la vascularidad distal, la sensibilidad, porque ya nos está diciendo qué lesión hay o si no hay. Y si no la hay, pues es importante que el manejo sea lo más pronto o la estabilidad sea lo más pronto para evitar las secuelas posteriores. De ahí la importancia del manejo de los pacientes con trauma. Aquí tenemos una fractura y no sé si ustedes logran ver qué ven fracturado. Las falanges son. ¿Cuáles falanges? Del segundo, tercer y cuarto dedo. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, segundo, tercer y cuarto dedo. ¿Sus compañeras están de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Es importante cuando ustedes valoren una radiografía, siempre recuerden la anatomía. La anatomía es fundamental en las fracturas, por no decirles en todo, pero en las fracturas es fundamental. ¿Por qué? Porque la anatomía les va a decir dónde está la lesión, qué tipo de lesión es y cuáles son las complicaciones. Entonces recuérdense que la mano tiene varias cantidades de huesos, los cuales están divididos en segmentos o localizaciones. La primera localización es el carpo, es este que está aquí. Son los metacarpianos, ¿va? Esos. Sí, este es el carpo, Sí. este es el metacarpo y las falanges que no las estamos viendo aquí. Entonces lo que tenemos es fracturas del metacarpo. Si ya sabemos que son fracturas del metacarpo, son fracturas inestables. Son fracturas que si no se manejan adecuadamente, provocarán una secuela severa en la mano. Por no decirles que van a generar inflamación permanente en la mano. ¿Por qué? Porque va a generar deformidad y esta deformidad va a limitar el movimiento de toda la mano. Entonces, por lo tanto, estas fracturas hay que fijarlas adecuadamente. La inmovilización va a ser fundamental y la recuperación va a ser extremadamente lenta, muy, pero muy lenta. La fisioterapia postquirúrgica debe hacerse inmediatamente lo más pronto posible. Por ejemplo, si se va a dejar un clavo intramedular acá, se trata de mantener el menos tiempo posible inhabilitada la mano. Normalmente ustedes han visto que en fracturas las tienen entre 6 y 8 semanas. Esta va a tratarse de tener hasta 4 semanas. Una vez que se logre ver que los huesos están consolidados, inmediatamente se empieza con la fisioterapia. ¿Por qué? Entre más rápido se inicia la fisioterapia, mejor movilidad tendrá el paciente. Entre más tarde se inicie la fisioterapia, más limitación funcional tendrá. Entonces, la decisión
Y el manejo es importantísimo, y por eso el tratamiento debe ser lo más rápido posible. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, yo, ¿Perdón? sí, bueno, yo creo que es fractura tanto de tibia como periné y la de la tibia está expuesta, o sea, parece que sale, ¿verdad? Pareciera, Y ¿verdad? sí, es una fractura, pues como tiene el borde elevadito, no sé si se considera, perdón, puntiagudo, no sé si sería en espiral esa. Y pues está difícil ver la otra, el peroné, Aquí solo tenemos una proyección AP, necesitamos una proyección lateral y siempre. una lateral. En fracturas se necesitan dos proyecciones, pero esta es una fractura multifragmentaria. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fragmentos de tibia y peroné. Una oblicua y osten espiral. Además de eso, hay impactación de articulación tibio-astragalina. Esto genera una lesión y una deformidad que va a generar una artrosis. Si no la manejamos adecuadamente y no disminuimos este espacio lo más rápido, se va a lesionar el cartílago. Es una fractura extremadamente compleja, probablemente sea expuesta porque esta punta debió haber atravesado, lo más seguro porque aquí estaba el maleolo, y esperemos que no se haya llevado el nervio que pasa por acá. Entonces, como ven, es una fractura extremadamente compleja. Debemos de manejarla lo más pronto posible. Estabilizarla en limpieza. Sala de operaciones, en otras palabras. ¿Qué les parece esta fractura? Doctor, con la anterior usted dijo que siempre hay que solicitar dos radiografías, ¿verdad? Sería una P Sí, y una y una lateral. lateral. Ok, Sí, siempre en todo tipo de fracturas es recomendable hacer siempre, esto. siempre. Eso les permite a ustedes ver en 2 dimensiones. La tomografía les permite ver en 3 dimensiones, igual que la resonancia magnética. Pero con una radiografía en 2 dimensiones ustedes se pueden ubicar bastante. En una sola dimensión es un poco difícil ver la complejidad de la fractura. ¿Qué piensan de esta? Parece que fuera una fractura en minuta del calcáneo. Es una fractura multifragmentaria y conminuta de ambos calcáneos. Creo que ayer les enseñé, perdón, bueno, la semana pasada les enseñé una fractura de un cuerpo vertebral de T12 que estaba estallada. Es de este mismo paciente. Ese paciente tuvo sección medular, cayó de 4 pisos parado, se multifragmentó ambos talones. El paciente está parapléjico y tiene esa fractura extremadamente espantosa de ambos talones. ¿Qué van a hacer? ¿O qué harían? Enviarlo a cirugía, doctor, pero ¿Y qué le harían en esa cirugía? no sé si, bueno, él ya está parapléjico, no sé si simplemente bastaría con retirar los huesos que peligren atravesar vasos y nervios. Ok, en este caso, lo más adecuado y lo más sano es no hacer nada. ¿Por qué? No solo por el hecho que esté parapléjico, sino que si usted abre, va a empezar a sacar fragmentos. Y cuando usted acuerde, ahí no va a haber nada, va a haber un vacío total. Entonces es mejor que ese montón de fragmentos de huesos queden deformados y se logren pegar como se pueda, si se puede, logren pegar, aunque quede un pie deformado. En este caso, él ya no va a caminar. Y aún así, si lograra caminar, es mejor un pie deformado
que puede caminar con muletas a que no pueda ni caminar con muletas. Doctor, ¿y se podría formar un síndrome compartimental ahí? Eso es evolución. Aquí estamos en que es un manejo en primera instancia conservador y evaluando la evolución del paciente. Tratar de hacer lo mejor para él y evitar las complicaciones como sobreinfección. Síndrome compartimental, pues podría llegar a haber, no lo sabemos. Simplemente vemos un calcáneo estallado y no podemos hacer mucho. De quirúrgico, recuerden, la piel del talón es la piel más gruesa que hay. Abrir ahí la cicatrización es todavía mucho más difícil. Si hubiera un compromiso muy ligero vascular, la cicatrización sería lo peor que estaríamos lidiando. Entonces, en ese caso, hay que tomar decisiones en base a los hallazgos. Aquí tenemos otro caso, otro paciente. Lo que tenemos es una fractura del labrum. Esto se entra a retirar estos fragmentos. Si se puede colocar un clavo y fijarlo, fantástico. Si no se puede, se retira porque el peligro que estos fragmentos entren a la cavidad articular y se entran en la cavidad articular, la atascan y eso es una emergencia quirúrgica. El dolor es extremadamente tremendo y la contractura muscular que forma aquí es mucho más difícil de manejar. Entonces hay que manejarla antes que se complique. Aquí tenemos un caso especial que se maneja con resonancia magnética porque este paciente tuvo una fractura de muñeca, tuvo una fractura de escafoides y esta fractura estaba a la mitad. Debieron haberle colocado un tornillo, un pin, para fijar los dos fragmentos, pero no se hizo. Y recuerden, la arteria que irriga justamente este hueso escafoides está en el lado externo, no en el lado interno. ¿Qué pasó al no pegarlos? El lado interno se desvascularizó. Con el paso de las semanas se infartó. Y esto no se mira tan fácilmente en rayos X, pero sí en resonancia magnética. Y esa es una necrosis del fragmento avascular del hueso escafoides. Esto ya no se puede recuperar. Quirúrgicamente a veces no se entra, solo se dan antibióticos para evitar infección, pero ya la destrucción de eso le da inestabilidad a la muñeca y el paciente presenta limitaciones de movimiento y disminución de la actividad física, que puede conllevar a una artrosis. Entonces, por eso es importante saber el manejo de una lesión, buscarla adecuadamente, no verla superficialmente, sino que ver más allá las posibles complicaciones. Al final, el objetivo es dar un buen tratamiento a nuestros pacientes frente a las fracturas y estos manejos pueden ser con diferentes formas, con platinas con tornillos, con fijaciones completas, placa tornillos, con clavos intermedulares, con tutores externos, en fin, hay una variedad de material quirúrgico ortopédico inmensa y que dependerá de la experiencia del médico tratante cuál es el más adecuado a utilizar de acuerdo al tipo de fractura y a las características particulares de cada paciente. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Doctor, en cuanto a, bueno, esto sería después de una cirugía que le coloquen placas y tornillos a alguien, digamos, en peroné, y después de recuperación es recomendable que
le remuevan la placa y los tornillos nuevamente o puede tenerlo ahí de por vida? Mire, algunas veces hay pacientes que les dejan el material de osteosíntesis permanentemente y no hay problema. Pero hay otros casos que hemos visto que hay pacientes que generan rechazo del material de osteosíntesis 10 o 15 años después. Entonces, decirle si es lo más adecuado, pues es bien difícil. Ahora, retirarlo, si hace una fractura bien compleja y el material de osteosíntesis le dio estabilidad, no es tan recomendable retirarlo tan pronto. Si hay que retirarlo, pues por lo menos podría ser un año, ¿verdad? Eso dependerá de la experiencia y de la evolución del paciente. Eso es lo que determina qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, hay clavos intermedulares que los retiran 6 meses después. Si el callo óseo que formó fue un callo bien formado, bien adecuado, sin angulaciones, no hay ningún problema. Pero como le digo, ahí va a depender de la experiencia y de la evolución del paciente. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda? De parte mía, no, doctor, gracias. ¿Los demás? No, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces concluimos con la clase del día de hoy y que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor. Igual, feliz tarde.